Nuestro tiempo de tertulia, una tertulia en la que hoy estrenamos tertulianos. Sergio Castaño, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Analista político, y los analistas políticos os estáis poniendo las botas estos días. Sí, no paramos. Es verdad que estamos todos los días opinando y esperemos acertar. Eso es más complicado. Cayo Sastre, uno de los nuestros, uno de los Hola, habituales. ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Que continuamente, día a día, tengamos que seguir hablando de todos estos asuntos. ¿Cómo os habéis sentido cuando habéis escuchado este nuevo caso? Es verdad que es Valencia, por desgracia, un sitio ya habitual en este tipo de informaciones. Sí, es cierto, pero es uno más. Ajá. Desde el caso Filesa, Juan Guerra, han ido sucediéndose varios casos de corrupción del Partido Socialista, posteriormente los del Partido Popular, y ya lo de la Comunidad Valenciana ha sido el sumum, una comunidad que ha creado una oligarquía. Claro, pero es que me has llevado con esos ejemplos a, ¿cuántos? ¿25 años atrás? Sí, es que son prácticamente desde el gobierno de Felipe González. Vacunados. Yo creo que estamos vacunados, porque si nos comparamos con Italia, donde en el año 90 los escándalos de corrupción acabaron con los partidos tradicionales, quiere decir que en España se acepta, sobre todo cuando vemos los resultados de las últimas elecciones, donde tanto el Partido Popular ha perdido, es cierto que ha perdido parte de los votos, pero ha mantenido una mayoría amplia, y el Partido Socialista también se mantiene ahí como segunda fuerza, lo que demuestra que los casos de corrupción, en cierto modo, se aceptan. ¿Salen gratis? ¿Salen impunes en muchos casos? ¿O ya no? Poco a poco se va avanzando y se va cambiando la manera de observar, pero sí que, en cierto modo, se consideraba que el español era pícaro y que si llegaba a un cargo político, pues tenía que aprovechar esa posición que le otorgaba el cargo político para hacer carrera en otra vía. Es eso que se llamaba la picaresca, que hoy en día ya se denuncia y, por suerte, está cambiando la percepción de la mayoría de los españoles, pero no se refleja todavía en las urnas. Cayo. Bueno, hay corrupción, sí, la corrupción existe en todas partes. Cuando hablan de regeneración política y cuando hablan de pactos de corrupción, es que la verdad, hacer un pacto contra la corrupción es que es mucho más fácil. No hay que ser corrupto, esto es todo. No, pero eso es difícil, lo que hay es que crear los mecanismos que impidan que los políticos, o cualquier persona, porque estamos hablando de políticos, pero los políticos eran corruptos porque trabajaban con empresas privadas que llegaban a acuerdos con políticos. ¿Hasta qué punto lo que ha ocurrido hoy en Valencia va a afectar a lo que nos preocupa a todos, es decir, a los posibles acuerdos? Y además es que ocurre al día siguiente de que Mariano Rajoy y Albert Rivera quedasen en sentarse, en comenzar a negociar y en buscar algún tipo de fórmulas que desbloqueara esta situación. Pero hoy, y hemos escuchado al portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, a Girauta, decir que Rajoy no puede liderar un gobierno en el que se haga frente directo contra la corrupción. Va a afectar, está claro que por lo menos en los próximos días se van a parar las negociaciones, también porque están las consultas con el rey, y hasta el martes nos empezarán a tomar decisiones, pero está claro que hoy, mañana, que cualquier partido se aproxime al Partido Popular para iniciar negociaciones, pues no va a ser bien aceptado, pero a la larga se tienen que llegar a acuerdos. Es cierto que el Partido Popular tiene numerosos casos de corrupción, pero el electorado ha respaldado la candidatura de Mariano Rajoy, y eso es lo que tenemos ahora mismo. La justicia se tendrá que encargar de tratar los casos de corrupción que ha habido hasta ahora, pero con el panorama político que tenemos en la actualidad hay que avanzar y hay que llegar a acuerdos. Por tanto, la única vía es que se sienten los diferentes partidos políticos y traten de encontrar un candidato idóneo y una vía para avanzar en el interés general de toda la ciudadanía, que es tener un gobierno y poder seguir trabajando. Bueno, ¿y creéis que va a surgir alguna esperanza blanca? Es decir, que nos saque de todo este embrollo en el que hay dos damnificados, aunque ellos parece que de momento no se quieran dar por aludidos, como son Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. ¿Creéis que va a haber una fórmula intermedia que desbloquee toda esta situación y que posibilite llegar a ese gran acuerdo? Hoy, por ejemplo, leíamos que Felipe González, el expresidente del Gobierno, y destacados también dirigentes del Partido Socialista de la vieja guardia abocan directamente con un acuerdo entre PP y Ciudadanos con la abstención del Partido Socialista. ¿Creéis que alguna fórmula de estas? Sí, en primer lugar debemos esperar al sábado al Congreso Federal del Partido Socialista, donde se van a tomar decisiones importantes. El peso de Felipe González y de los varones del Partido Socialista puede ser determinante a la hora de tomar una decisión.
Por Pedro Sánchez habría sido claro que habría aceptado la propuesta de Podemos y después de haber cedido los senadores a los partidos independentistas catalanes, probablemente habría tratado de formar gobierno con Podemos y con los partidos independentistas, pero dentro del Partido Socialista hay gente con mucho peso que en ningún caso va a permitir que Pedro Sánchez forme este gobierno y que tratará de buscar una vía intermedia, y en este caso lo que habrá que buscar es la figura que pueda ser la cabeza del nuevo gobierno. Pero es que esos varones también fueron muy contundentes después del Consejo Federal del 28 de diciembre, porque también dijeron que no al Partido Popular y lo reiteraron durante los días posteriores, que no a Mariano Rajoy, que no al Partido Popular. Sí, han dicho en No numerosas creo ocasiones que que no. se desdigan de lo que habían dicho. No, el sábado no. Está claro que el sábado se marcarán las líneas, pero seguiremos dejando pasar las semanas hasta que llegue el momento límite en el que no haya más remedio que llegar a un acuerdo, y ahí será donde, por el bien de España, será el argumento que utilicen los partidos para llegar a este acuerdo y nombrar un gobierno, una cabeza visible de este gobierno, y la dificultad será encontrar esa cabeza visible. Se habla de Albert Rivera, pero yo creo que el proyecto de Albert Rivera es a largo plazo. Albert Rivera tiene un proyecto claro que pretende cambiar la política desde la moderación, y ser ahora el presidente de un gobierno de coalición en el que él no va a poder poner en marcha sus políticas frenaría un poco este proyecto a largo plazo de Ciudadanos. Bueno, tú decías, Sergio, que no es el momento de Albert Rivera, que evidentemente él no ha ganado las elecciones, y él ya lo dijo, lo ha dicho en más de una ocasión, no durante la campaña, sino antes de la campaña electoral, que él no iba a presidir un gobierno si no gana las elecciones. Pero la vida te da oportunidades, la vida te pone en unas situaciones en las que igual no te imaginabas que podías llegar a estar, y las aprovechas o no las aprovechas. Sí, eso está claro, y ¿no? la política y es si negociación. él sigue vendiendo esa visión de hombre de Estado, pues tarde o temprano tendrán que mojarse. Lo que ¿no? está claro es que su figura es clave ahora mismo para la negociación y para conseguir esta aproximación entre dos partidos políticos enfrentados históricamente, y que ninguno de los dos quiere ceder. Además, los líderes, tanto Pedro Sánchez como Mariano Rajoy, después del debate previo a las elecciones en el que llegaron a insultarse, es muy difícil que puedan llegar a acuerdos. Por eso es necesario buscar esta figura alternativa, pero tendremos que ver en qué condiciones y si Rivera puede aceptar o no. No te olvides que es un mediador, pero... Quiero que veamos imágenes de lo que ha sido el enfado del día, el enfado de los diputados de Podemos, sobre todo de su portavoz Íñigo Errejón, que nos muestra, que mostraba a las cámaras este plano. ¿Qué es ese plano? Pues la distribución de los diferentes grupos en el Congreso de los Diputados, y se queja. La política es negociación, y en este caso Podemos ha pagado la novatada. Los dos grupos más antiguos y mayoritarios en el Parlamento han elegido sus posiciones tradicionales, le han dado a Ciudadanos su sitio en el centro, ya a Podemos le han dejado en la izquierda, pero en la izquierda en el gallinero. Un poco marcando la línea que puede seguir, y que ya hemos visto que se va a seguir con la elección de Patxi López como presidente del Congreso, y que es probable que se siga en las próximas semanas. Eso es lógico que Podemos se enfade, pero Podemos normalmente se enfada, su actitud general es de enfado. El lenguaje que utilizan es siempre un lenguaje agresivo de... Sí, Sergio, todavía no están acostumbrados a perder. Ha dado un órdago, han dicho nadie mueve ficha, nosotros la movemos, proponemos este gobierno, y ahora que actúen los demás, pero todos sabemos lo que hay detrás de Podemos. Es cierto que la evolución del discurso de Podemos desde las elecciones europeas de 2014 ha ido hacia la moderación, ya aproximándose a la socialdemocracia para restar votos al PSOE, pero sabemos en realidad cuál es el discurso y cuál es la ideología de Podemos, una ideología populista con un discurso que ya se ha repetido en otros países, y hemos visto la evolución, sobre todo en Latinoamérica y en otros países, de este tipo de discurso, este tipo de ideología, y es el objetivo final de Podemos. El Parlamento danés ha aprobado este martes un paquete de medidas para desvalijar a los refugiados que buscan asilo, confiscando sus objetos de valor con los que pagar su estancia, a pesar de las protestas llevadas a cabo por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos. Dinamarca. La inmigración no es un problema en España, como sí que lo empieza a ser en los países nórdicos, en Francia o en otros países de Centro Europa. Europa ahora mismo está desbordada ante la avalancha de refugiados, inmigrantes que están llegando,
Y por más reuniones que se han celebrado en los últimos meses, no se consigue encontrar soluciones. Sí, me parece me parece que lo que está ocurriendo es increíble y choca con aquella euforia de Welcome Refugees, Bueno, ¿recordáis? pero no sobrevaloramos demasiado las democracias nórdicas. Sí, sobre todo los de Podemos, que dice que quieren ser Dinamarca, ¿no? Solo, pero yo creo que al final todos, ¿no? Sí, al final todos, ¿no? Era una ironía. Pero sí, es una noticia terrible, ¿no? Bueno, ya veremos. Ya veremos. ¿Qué somos? Si Dinamarca, Noruega, Suecia o Filipinas. O una combinación de lo nórdico junto con lo latino, probablemente. En fin, bueno, que os tengo que dejar. Gracias, Sergio. Muy bien, muchas gracias a Has vosotros. estado a gusto, te hemos tratado Sí, bien, ¿no? Muy bien. Pues nada, volveremos a hablar contigo. Vale. Esperemos que cuando vuelvas ya tengamos gobierno, ¿eh? Eso espero. Sí, A también. ver, Cayo. Buenas noches, ¿tú encantado. ¿Eres optimista o no eres Sí, optimista? soy optimista, estoy seguro. Comienza de verdad la historia de los pactos esta semana. Caray, menuda frase, ¿eh, Ernesto? ¿Qué te parece? No, yo también estoy convencido, es decir, no cabe dar una vuelta más. No es posible, no podemos estar así. Bueno, ya veremos, ya veremos.